70% del éxito en la inversión se basa en la psicología. Y dentro de eso existen sesgos que son bestiales. En este capítulo vamos a hablar de probablemente tres de los más importantes. Hay varios otros, pero estos tres son tremendamente importantes y muchas veces esto genera que las personas pierdan una cantidad de dinero, pero de manera bestial. ¿Cómo están, amigos míos? Hola, hola, ¿cómo están, chiquillos? Bien, pues bien aquí. Hablando de... Me encantan estos temas, ¿eh? Siempre lo hemos dicho muchas veces que la parte técnica es simple, no es fácil, pero es simple, pero algo que pesa muchísimo en las inversiones, en las finanzas, en la vida, es la parte psicológica. Sí. Así que es algo que debe hablarse. Aprendiste una metodología e ir aplicándola e iterando esa metodología y perfeccionándola a lo largo del tiempo. Y eso es relativamente simple una vez que se aprende. Todo el resto, lo que hacemos fuera de la cancha, es lo importante. Es lo que va a dictaminar la diferencia entre gente que le va extraordinariamente bien versus los que no les va tan bien. Y dentro de eso, para ir al grano, primer sesgo, sesgo de autoridad. ¿Qué se entiende por sesgo de autoridad? Yo entiendo que el sesgo de autoridad se refiere a seguir o escuchar a alguien que nosotros consideramos autoridad. Ni siquiera tiene que ser una real autoridad, porque ¿cuál es la definición de una autoridad? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso, el escuchar o hacerle caso o incluso seguir a alguien, en este caso estamos hablando de una autoridad, y no necesariamente porque nosotros estemos convencidos de esa hipótesis o de ese camino, sino porque tenemos una confianza en esta persona, llamémoslo, o ente, lo que sea. Así es como lo veo yo, es como escuchar, seguir a algo que dice o hace una persona o una institución. Generalmente uno cuando está en blanco y quiere especializarse en algo, profundizar en algo, busca un referente. Es como cuando uno elige un médico y te dice, no, esta es la eminencia en traumatología, la eminencia en neurología. También uno busca en este ámbito de las finanzas, qué sé yo, mentores, eminencias, personas que ya pasaron por el camino de uno. Entonces, intentamos imitar casi a la perfección los pasos de esa persona. Autoridad máxima en todo lo que se refiere a bolsa es Warren Buffett. Entonces, no es de extrañar que, por ejemplo, en redes sociales se hable muchísimo de Warren Buffett. ¿Cuáles son las principales acciones? Todos hemos buscado alguna vez cómo invierte Warren Buffett. ¿Cuáles son las principales acciones de Warren Buffett? Y le damos una autoridad como divina, como si no se equivocase nunca. Mm. Incluso hay plataformas que siguen cuáles son las inversiones de estos grandes inversionistas, Warren Buffett, Bill Ackman, eh, Bill Gates, etcétera, todo ese grupete. Y DataRoma es una plataforma que sigue las compras y desinversiones de ellos. Y son grandes titulares, titulares de portales de inversión. Oye, Warren Buffett estuvo vendiendo tal empresa. Y tiene un efecto en el mercado eso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no es malo tener a un modelo, un referente, tener como en la lista. Lo que creo que afecta es tomar decisiones sin tener la conciencia de por qué la estamos tomando, simplemente porque la otra persona hizo. Por ejemplo, oye, a mí me gusta tal acción, voy a comprar esa porque Víctor dijo que le gusta. Y no la analizo, no conozco los fundamentos de esa decisión, ni siquiera conozco los precios a los cuales invirtió y probablemente tampoco voy a saber si en algún momento él vendió o si en algún momento la empresa cambió. Simplemente lo hice porque escuché a alguien que le gustaba y voy y lo hago así, sin analizar, sin pensar. Ese yo creo que es el gran problema de este sesgo de autoridad, hacer las cosas porque alguien lo dijo o hizo sin analizarlo, sin pasarlo por mi propio filtro, como hemos comentado muchas veces. Este problema, porque uno no sabe lo que está pensando esa persona, no sabe la construcción completa de portafolio de esa persona, no sabe la estructura de ingresos de esa persona. Entonces, de repente puede estar comprando una acción que dentro de su portafolio puede tener sentido, pero que dentro del portafolio personal puede que no que tenga cero sentido comprarlo. Se esté asumiendo más riesgo del necesario. En fin, hay una serie de cosas. Mm. Entonces, Hay ese muchas sesgo es cosas complicado. se desconocen, que se desconocen y es por eso que con esto yo nunca me olvido de
la diferencia entre educación financiera y finanzas personales. Me acordaba que la educación financiera tiene que ver con que tú aprendas diferentes, por ejemplo, tecnicismos. ¿Qué es una tasa variable? ¿Qué es un crédito hipotecario? ¿Qué es la renta fija? ¿Qué es la renta variable? Etcétera. Definiciones y conocimiento como general. Pero, y eso tiene el foco en el dinero principalmente, pero las finanzas personales, el foco son las personas. Y eso lo cambia todo, porque tomas una base, o sea, quizás algún referente, alguna publicación, le pregunta a alguien las papitas, quizás por eso se pregunta tanto eso, o sea, no se sabe para dónde apuntar, o sea, si le preguntas a alguien, y hasta cierto momento de tu proceso es súper positivo eso, porque uno necesita una guía cuando eres una hoja en blanco y quieres inmiscuirte en cierto ámbito de vida. Pero llega el momento en que precisamente las finanzas son personales y tú tienes que saber por qué vas a elegir esa inversión, por qué vas a elegir ese instrumento, a qué precio los vas a comprar, cuándo piensas venderlo, conoce los riesgos de ello. Y ahí ya se mete la parte personal, entonces en algún momento tenemos que desligarnos de esa autoridad, de ese mentor, de esa guía y labrar tu propio camino. Y a veces se requiere algo drástico porque darle una continuidad casi que sea una copia a lo que hace la otra persona pudiese ser más destructivo para tus finanzas que un aporte, que un beneficio. Entonces hay que tener súper cuidado en qué momento nos separamos de esa autoridad para seguir nuestro propio camino finalmente. Obviamente, muchos al principio queremos que nos regalen pescados, queremos tener esa hoja de ruta que seguir, empezar por dónde, saber a dónde mirar, pero no puede ser el comportamiento habitual, pues como pasar la carrera copiando. Pasas la carrera copiando, después llegas al mundo laboral y te encontráis que no tienes las capacidades, las habilidades para desenvolverte bien. Sí, y quizás aquí, quizás para nosotros es algo normal ya y conocido, pero puede que alguien que está recién empezando no sepa esto, pero cuando uno busca, por ejemplo, el portafolio de alguien, lo que comentaba Álvaro, y uno quisiera imitar, porque uno escucha, no, Buffett, Warren Buffett tiene, no sé, 20% es su estadística como anual a través de todos los años, de las décadas que lleva invirtiendo. Entonces, alguien que escucha esto podría pensar, si yo lo imito, voy a tener 20% todos los años. Nosotros sabemos que eso no es así, pero alguien que está comenzando quizás no. Entonces, esa persona que está recién empezando sepa que eso es una muestra de mucho tiempo, de promedios, y de que además no porque compres hoy día el mismo portafolio significa que vas a tener hoy día la misma rentabilidad porque él compró en X momento, porque hizo ciertos aumentos de precio, porque vendió también en cierto momento y quizás recompró años después. Entonces, es casi imposible imitar la rentabilidad de alguien si tú te enteras de cuáles son sus inversiones. Es casi imposible, aunque los compres la misma ponderación incluso, pero no vas a tener la misma rentabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado con el seguimiento que uno le hace a estos grandes inversionistas también. Warren Buffett compró Apple, o la que sea, el inversionista que sea. Pero uno, el qué precio, pero segundo, más allá del precio, es qué múltiplo estaba pagando, qué múltiplo precio-utilidad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, pagar por Apple, comprarla a $20, $30, pagando un PER 12, $20, $30 pagando un PER 50. No es lo mismo. Entonces, ahí es donde empezamos a enredarnos al estar copiando los portafolios. Bueno, y justamente hablando de esto mismo, está el segundo sesgo, que es el sesgo de la manada o el efecto manada, que este caso es muy parecido al anterior, solo que en vez de seguir a un referente, a una persona, ahora seguimos a la masa, ¿cierto? Efecto rebaño, en el cual todo el mundo, muy entre comillas, o todo mi círculo o las redes en las que yo estoy viendo, todos hablan de lo mismo y por consecuencia yo asumo que eso es bueno para mí y por lo tanto voy y sigo lo que están haciendo. Eso también es, claro, muy peligroso porque yo no sé esa manada inicialmente dónde se originó, hacia dónde va, si todos los que somos parte de esta manada perseguimos los mismos objetivos, cómo reaccionamos, porque es todavía más difícil, porque cuando son varias personas, cada una de estas personas reacciona de manera distinta a los hechos, a las situaciones. Entonces, pasa que de repente uno ve, no sé, pues, a los compañeros de trabajo que están haciendo tal cosa y por consecuencia yo lo tengo que hacer, o todo mi grupo de inversiones compra la misma empresa y yo voy para allá, o todos a raíz de un evento, por ejemplo el halving, por esa consecuencia yo voy a comprar o vender porque todo el mundo lo está haciendo. Entonces, es muy parecido
al sesgo anterior, solo que esta vez implica este efecto manada, ¿cierto? Donde todos hacen lo mismo y por lo tanto, como decía mi mamá, como todos se están tirando del puente, yo voy y me tiro. Sí, El sesgo de autoridad genera muchas veces el sesgo de manada. Tal persona hizo tal cosa y el rebaño va detrás Mm, y lo hace. Y ahí se genera el efecto del ciclo emocional del dinero. Yo puedo compartir un gráfico, ya, que este gráfico es bien clásico en temas de ya, inversión, que sí, básicamente partimos desde los precios que van subiendo, la línea negra que está debajo del precio de un activo, y estos circulitos representan distintos niveles emocionales que tienen las personas. Y cuando los precios van subiendo, hay optimismo, entusiasmo, emoción, euforia. Y ese es el punto de máximo riesgo financiero. Cuando personas que no están necesariamente de base vinculadas a temas de inversiones están hablando sobre inversiones. Acá hay un efecto manada tremendo en toda esta mm, alza, porque por eso los precios van subiendo, porque hay mucho comprador marginal que está entrando. Y ese comprador marginal, cuando los precios corrigen, porque van a corregir cuando están en zonas de burbuja, empieza a sufrir ansiedad, negación, los precios ellos mismos lo están empujando hacia abajo. Y al final del día hay sentimientos bastante nefastos respecto a la inversión. Entran las manos fuertes, las manos grandes, el inversionista que esto ya lo ha vivido muchas veces, y los precios empiezan a repuntar. Ese inversionista inicial empezó a tener buenos retornos. Se genera el sesgo de autoridad porque mira el retorno que estoy teniendo, porque compraron acá, y aparece nuevos compradores de efecto manada y tenemos optimismo, volvemos al punto inicial, y cada vez están entrando nuevos artistas al mercado y este ciclo se repite. Durará más, durará menos, pero es clásico este gráfico. La presión de grupo es tremenda, es súper difícil de controlar, de mantener al margen, porque tú no te quieres quedar afuera, porque tú quieres imitar la rentabilidad, mm. porque tú quieres también lograr lo que el otro logró. Entonces, es difícil controlar ese impulso. Y yo, como ya contando algo personal, recuerdo que varias de mis grandes pérdidas haciendo trading fue precisamente queriendo hacer lo que hacía un tercero o siguiendo la sugerencia de terceros frente a un escenario X. No recuerdo, tengo más marcadas que haya perdido referente a ello que me haya beneficiado de esas sugerencias. Entonces, finalmente creo que lo más tranquilizador mentalmente y efectivo en una gran muestra es que uno toma las decisiones de forma personal porque nadie mejor que tú conoce tu situación, Mm. conoce tus miedos, conoce tu nivel de codicia. Em, pero no es sencillo, porque quieres ser igual que el resto, finalmente. Y eso es como algo que a todos los seres humanos nos pasa, y por eso es que no vivimos de ermitaños todos repartidos por todo el mundo. Ahí hay un punto que es súper interesante, porque cuando seguimos a otro y copiamos las compras, copiamos los precios, etcétera, estamos copiando quizá el proceso intelectual de ese otro. Pero ese otro tiene un intestino grueso e intestino delgado distinto al que tenemos nosotros. Sí. Entonces vamos a reaccionar probablemente de manera muy distinta respecto a cambios de precio que pueda tener el mismo activo. Quizá no es tan tolerante al riesgo, copia portafolios de inversionistas que tienen un perfil quizás más arriesgado, copiaron, se generan escenarios de volatilidad y este inversionista, copiando inicialmente, se dio cuenta que no podía seguir ahí y salió a vender. Malas noticias sobre un activo, vendo rápido. Entonces, ahí tenemos un efecto y ese acto te va a perjudicar económicamente. Vas a perder dinero probablemente. ¿Y qué pasa si esas personas dejaron de publicar, por ejemplo, ponen ese caso, que publicaron de repente algunas compras, algunas intenciones y después desaparecen? Y tú, si no aprendiste, ¿qué hago después, po? Te sentís solo y probablemente sigas metiendo la pata. Por eso es tan peligroso seguir al pie de la letra lo que hace una manada completa. Por eso siempre nosotros recalcamos y siempre dejamos el mensaje que aprendan a hacer su propio análisis, hagan su pega, tomen sus propias decisiones. Yo encuentro que no es malo tomar referencias, ideas, por ejemplo, de inversión, de decisiones. De repente escuchar algo que alguien está viendo. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las tesis, no necesariamente vamos a llegar a la misma conclusión, pero varias ojos, varias cabezas pueden ver mucho más. Pero no porque todos los demás tomen una decisión, yo la voy a tomar per se. Entonces, no está malo. De hecho,
siempre se dice que uno cuando llega lejos es cuando llega acompañado y eso está súper bien, pero tengamos la suficiente autonomía y libertad para poder Mm, tomar las decisiones, quizás en base a lo que estamos viendo en los demás, pero nunca así hacer los ojos cerrados porque lo dijo y me quiero ahorrar la pega o no me quiero hacer responsable, que también pasa mucho. Y en ese caso es válida una postura en la que yo digo, ¿sabes qué? No quiero aprender, toma mi plata, administramelo usted, usted el experto, haga lo que quiera. Que es una postura válida y que quizás a algunos les va a acomodar, pero las personas que quieren hacerse cargo de sus inversiones, hay que estudiar, hay que... Es mejor indexarse que copiar portafolio. Y sí, ahí se nos ojo. viene el tercer sesgo, que es el sesgo de anclaje. Peligrosísimo, peligrosísimo. Anclar precios. El sesgo de anclaje básicamente es tomar un ancla, un precio de referencia y utilizar todas las decisiones en base a esa ancla que tomamos. Como por ejemplo decir, no sé, acciones de Coca-Cola, 2.400 pesos, de Andina, por ejemplo. Y anclamos ese precio. Deberíamos anclar múltiplos más que precios, pero bueno, se anclan precios. Con Bitcoin me imagino que hay muchos niveles que son de anclaje, que a veces son Mm. peligrosos. Por eso cobra relevancia el estudio, lo que decíamos antes, de que hay que aprender a pescar más que derribar los pescados. Porque no es malo necesariamente pensar en un activo que históricamente quizás respetó un precio, por ejemplo, pero el entorno que rodea ese momento al que el activo llega a ese precio o se dirige a ese precio es muy diferente fácilmente de 6 meses atrás. Entonces es importante el estudio y la educación para poder determinar si ese precio que tú tenías en mente está correcto en este momento, porque quizá esa empresa se está yendo a la quiebra y por eso está bajando un precio que tú antes para ti era súper interesante. Y vas a querer entrar en ese momento porque de verdad yo esperé meses o años ese precio, pero no estuviste informándote sobre esa empresa porque resulta que hay un caso de corrupción, porque resulta que hay fondos de inversiones que lo están shorteando. Entonces eso es terrible para los precios, po. Y ahí precisamente se te destruye o congela un capital mucho tiempo si solo tomaste en cuenta el precio. Entonces es tremendo ese error cuando en lo único que nos enfocamos es en el precio. Los más claros de anclas de precio en Chile ha sido el caso de LAN. LAN costaba Ah, 7.000 y antes de esta hiperdilución que llegó la acción a 10 pesos, hubo un momento en que la acción estaba a 700, 800. Y personas compraron y decían, pero si costaba 7.000, ¿cómo no vamos a claro. comprar? Está a 700, está a 800. La acción estaba quebrada, desde el fundamento estaba quebrada. Y está pasando hoy día con Enjoy, por ejemplo, hoy día que estamos en abril 2024, gente que piensa que porque esté menos de un peso no puede bajar mucho más. No, pero, y mira, y no solamente, o sea, además de todo esto que usted ha mencionado, también puede ocurrir que dos situaciones. Una en la que, por ejemplo, la empresa cambió. Lo hemos vivido mucho con los famosos spin-off. Por ejemplo, un ejemplo que se me viene a la mente fue lo que pasó con la Bolsa de Santiago. La Bolsa de Santiago antes cotizaba, no sé, a 1.800, 1.900 pesos. Hizo un spin-off y ahora la acción vale 300, 400 pesos. Y yo me acuerdo que mucha gente me decía, Víctor, esta acción bajó más de la mitad y en el gráfico, no sé, de Yahoo, oye, ¿por qué hubo una baja? Y va y compra, algo pasó. Entonces, ahí mucho cuidado porque el negocio que estamos comprando es muy distinto al negocio que había antes. Lo mismo cuando se hace una OPA. Entonces, estos eventos medio raros hay que tomarlos con pinza y no dejarse llevar solo por el precio, sino, como bien dijo Álvaro en algún momento, también por los múltiplos. Y el otro problema que tenemos con los anclajes de precio es que yo sé que lo estamos viviendo muchos de nosotros y muchos de la gente que nos sigue, el hecho de que la bolsa estuvo muy baja, muy barata hace 2, 3 años y hoy día vemos que está todo caro. Entonces, claro, si volvemos a comparar los precios solamente en comparación a esos años, efectivamente hay acciones que han subido un 50, un 100%, pero también los resultados son distintos y las perspectivas y proyecciones de resultados futuros son muy distintas a las que habían en ese entonces. Por lo tanto, puede ocurrir que por el hecho de tener ese anclaje de precios de hace 2, 3 años, hoy día no estemos tomando oportunidades
que en 2, 3 años más, pucha que nos vamos a arrepentir de no haber entrado hoy día. Entonces, Sí. este anclaje es bien complejo, porque no tiene solamente un punto de vista, tiene varios. Y ahí hay dos cosas que yo quisiera mencionar, justamente agarrándome lo que tú dijiste, Víctor. Están los spin-off, la OPA, y a veces la gente no sabe que existen los split de las acciones. Y se pregunta mucho, pero si esta acción estuvo antes a 1000 y hoy día la tengo a 200, ¿por qué no es oportunidad de comprar? Y eso ocurre cuando cometemos el error de solo fijarnos en el precio y no investigamos esos cambios drásticos que en un gráfico se notan. Y de hecho a veces ni siquiera los actualizan y te acompaña, el presente te acompaña la historia también. Entonces no se notan en el gráfico cuando hay una división de acciones y se puede cometer el error de querer comprar solo porque esté barato. Entonces, ojo también con ese aspecto de los cambios drásticos de precio. No, mira, aquí voy a compartir pantalla y esto es una habilidad súper importante que hay que desarrollar como inversionista. Hábitat. ¿Está cara o está barata? Si miramos el gráfico, y estoy seguro que muchas personas van a decir, está cara. No sé si está caro o barato, a los precios actuales. Pero si miramos el gráfico, nos va a dar la sensación que está cara. Sí Mm, o sí. Y una de las claro. habilidades más importantes que tenemos que desarrollar como inversionistas es, idealmente, olvidarse hacia atrás y enfocarse aquí. En el punto de hoy día, ¿este negocio está barato o está caro? Y para eso es Claro. donde tenemos que mirar los múltiplos. Y eso va a ser súper difícil porque hay mucho que decir, ya se me fue Ávila, o ya se me fue Sofre, ya se me fue cualquiera. Lo que decía Víctor, los precios subieron mucho, entonces ya no puedo comprar porque está todo caro. La forma de resolverlo es precisamente mirando múltiplos, que sería esta parte de acá abajito. Aquí, donde dicen las relaciones. Este negocio hoy día está barato o está caro. Y eso es lo que tenemos que mirar y abstraernos de ese gráfico. Y eso es tremendamente difícil, tremendamente Para mí es casi difícil. imposible. Es que es muy difícil, sí, es imposible. Sí, lo primero que vamos a hacer es mirar el gráfico, porque Sí. queremos saber en parte si el negocio ha creado valor, queremos saber un montón de cosas. Pero ¿qué es lo que te dice este gráfico? Esto ya subió de precio, ya se me fue, no entró. Y eso ha pasado en distintos niveles de precio. Cuando la acción estaba acá, ya estaba Mm, cara, ya subió mucho. Aquí ni hablar. ¿Vale? Estábamos a 750 pesos. Hoy día aquí está en 890. ¿Seguirá subiendo? No se sabe, eso no lo puede decir, pero el punto que hay que definir es ese. Acá estamos bien de precio, estamos caros. Y eso hay que hacerlo con todos los negocios, porque es impresionante la cantidad de oportunidades que nos vamos a perder por mirar esto. mm, Recuerdo, en el primer curso que hicimos con Víctor sobre inversión en dividendos, varios seguramente que van a ver este video hicieron ese curso, se acordarán que hablábamos de Habitat a 500 pesos. Y algunos decían, no la compro a 500, hay que comprarla a 490. No voy a- voy a- Quiero que baje esos 10 pesitos para comprarlo un poco más barato. Mm. Hay que comprar cuando está barato. Y como este hay muchos otros ejemplos. Sofri a 500 también. Hay muchas, hay muchas. Entonces, claro, mm. hoy día efectivamente pudiese estar cara. Supongamos que hoy día está cara. Ok, si por múltiplo está cara, no la compramos. Pero si por múltiplo está barato, es razonable pensar comprar acá también. Sí. Por eso que desde el punto de vista solo del precio, hoy día, por ejemplo, esta acción pudiese, lo desconozco, pero puede funcionar de que esté más barata que antes, ¿Sí? cuando el precio estaba más bajo, finalmente. Y Exactamente. eso también es súper difícil de entender para muchas Sí, personas. Es decir, pero ¿cómo la acción aquí va a estar más barata que acá? sí. ¿Cómo va a ser posible? Mm. Bueno, si en este punto la acción costaba 500 pesos y la empresa estaba ganando, vamos a intentar, 40 pesos por acción, la empresa estaba cotizando a 12,5 veces precio-utilidad. El precio era 12,5 veces la utilidad que generaba por acción. Y si en este momento la acción está cotizando a 6 veces precio-utilidad, aquí arriba, bueno, significa que está ganando mucho más por acción. Por eso el tema de valorización relativa versus valorización absoluta, que lo hemos Así que los conversado en capítulos invitamos a anteriores. ver el video que subimos sobre eso. Hay un videíto que subimos al canal hace muy poco tiempo donde hablamos justamente sobre ese tema, valorización relativa versus absoluta. Y Ese es ya un me tema. acordé el otro punto que les quería mencionar justo con este ejemplo que mostraste, porque, y lo que contó Víctor, que
la bolsa dio chilena hace años atrás, en el corto plazo, oportunidades tremendas de precios que no se veían quizás en una década, de precios que permitían pensar no solamente en recibir un buen dividendo anual, sino que una ganancia de capital tremenda. Y eso nos mal acostumbra. Y a veces el anclaje te tiene que ver no solamente con el precio, sino que con la rentabilidad. Nos acostumbramos a exigirle a un activo un 20%, un 40% al año, cuando esas cosas se dan en ciertas fases de mercado muy aisladas a través del tiempo. Entonces, también nos podemos mal acostumbrar a esas rentabilidades cuando no es lo normal. Y eso altera además algo con lo que constantemente estamos luchando, que es con la paciencia. Porque esperamos en un corto plazo tener una rentabilidad que uno espera en el mediano plazo e incluso en el largo plazo. Y eso es un error garrafal, pero claro, es difícil luchar contra eso cuando a la persona que estás siguiendo te muestra un portafolio donde tuvo un 100% de rentabilidad anual, cuando el grupo, la comunidad que estáis siguiendo aparecen gallos que te muestran un 50% de rentabilidad sobre sus dividendos. Entonces, bueno, ¿cómo yo no? Voy a esperarme ese momento y resulta que ese momento se va a dar en una década más y perdiste todo ese tiempo. Es tremendo eso. Fíjate que a mí me pasó justamente lo que mencionaste, porque yo entré en un muy buen momento y me acuerdo que en algún momento le comenté mi plan de inversión a alguien y yo le decía, no, mira, esta cuestión es re fácil, si esto me dio 25, 24. Y dije, ya, siendo conservador, un 20% de retorno. Y me dijo, Víctor, ten cuidado, ten cuidado, esta no es la realidad, esto fue algo que pasó, el capital que tenía en ese momento es muy distinto al que tengo ahora y por lo tanto estaba sesgado justamente por un anclaje, en este caso, anclaje de rentabilidad. Mm. ¿Ya? Y era muy distinto. Y gracias a ese consejo, obviamente después seguí aprendiendo y todo y me di cuenta de que hablar de un 20% de retorno sostenido es una ridiculez. O sea, ahí obviamente bajé mucho más la expectativa, este plan obviamente se ajustó y eso ya es lo que he venido persiguiendo hace tiempo. Pero me pasó, tal como lo comentó Es que Esther. es importante porque hay mucho inversionista que entra a un activo cuando el activo ha subido mucho de precio, porque hay mucha Mm. publicidad acerca de ese activo, etcétera. Pero también es muy común que personas entren cuando los precios se han castigado mucho. ¿Por qué? Porque se habla de que la bolsa ha bajado, de la regresión a la media, etcétera. Entonces, personas sus primeras inversiones la hicieron en Chile en 2020 con activos con un nivel de depresión en precio tremendo, que tener 15, 20, 25%, 30% de rentabilidad por dividendo podría ser relativamente común en varias de las acciones de la plaza. Y si pensamos que esa es la realidad, uy, pero si esto siempre va a ser así, no. O sea, lo normal es que la parte dividendera te rente 6, 7, 8, la parte dividendera. Mm. Entonces se crean expectativas tremendas que también nos contaminan como inversionistas. Así que bien, pues, tres sesgos que son súper importantes conocer para estar atentos en la medida que vayamos en este camino. El sesgo de autoridad, el seguir a una persona o una institución en particular. El sesgo de manada, que es hacer lo que todo el mundo hace sin cuestionárselo. Y el sesgo de anclaje, que tiene que ver con quedarse pegado, por así decirlo, en algo que pasó, tanto para precio, rentabilidad, alguna situación, etcétera, etcétera. Es importante conocerlos para nosotros darnos cuenta si es que quizá hemos caído en alguno de ellos y déjenos en los comentarios si se han sentido identificados con alguno de estos sesgos, porque yo la verdad es que en los tres he caído, pero redondito más de una vez.